el segundo parcial, que va a ser después de Semana Santa, ¿verdad? No sé si ya tienen horario en este semestre. Calendario de ¿De exámenes. parcial? ¿De segundo parcial? ¿Ya les mandaron? Nos dieron un listado. Ah, Inician sí. 17 de abril. Ah, bueno, muy bien. A nosotros no nos han mandado nada como catedráticos, pero si es el 17, todavía tenemos un par de clases después de Semana Santa, ¿verdad? Y un par de clases antes de Semana Santa. Y tenemos bastante contenido que cubrir en este segundo parcial. Voy a conectarme a otro internet para que podamos tener mejor la clase, porque está lloviendo, entonces puede ser que se corte la señal, ¿verdad? Vamos a probar con esta. Ya estoy conectado a otro internet que espero que mejore con eso la señal. Elena me pregunta, ¿usted va a revisar los exámenes? Pues siempre en cuanto a calificarlos, dice usted, o a revisarlos aquí con ustedes, o cómo. Buenas noches, licenciado. Sí, sería en calificar porque fíjese que al momento que yo envié mi examen, ahí me parecía haber nota. Entonces revisé mis respuestas y en donde teníamos que ordenar las palabras en mayor importancia, yo al final coloqué punto y por eso me puso mala esa respuesta. Ah, porque al final puso punto. Exacto. Sí, 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 me imagino. Eh, bueno, sí, vamos a tener que revisarlas. Vamos a Sí, tener que porque el revisar. orden sí estaba bien con Sí, lo que pues, usted tenía en la parte de arriba, ajá. sí, pues, vamos a revisar las que sean de pregunta directa, ¿verdad? Las de selección Muchas múltiple, gracias, Enrique. ¿verdad? Pero sí, las de pregunta directa voy a revisarlas. Luis Alejandro, ¿sí? Sí, licenciado, fíjese que en esa precisamente que sea la compañera, yo puse coma, pero no le puse espacio. Sí, pues. Entonces me la puso como mala porque no le di ese como espacio adicional a la respuesta, aunque sí la tenía buena, ¿verdad? No sé si tal vez pues ahí puede tener un poquito de consideración, ¿verdad? Realmente pues, Sí, También me pasó lo mismo. ¿verdad? Muchas son gracias, como licenciado. 2 o 3 preguntas, ¿verdad? Las que son de pregunta directa. Ese es el problema de las preguntas directas en este tipo de exámenes, pero sí, vamos a revisar las que estén bien las respuestas nada más. Vamos a ver. Gracias. Sí, no son muchas, lo podemos hacer. Claro que sí. Y en cuanto a las notas en sí, pues vamos a ver. La mayoría le fue muy bien, a la mayoría sacó más de 20 puntos, ¿verdad? Solo hubieron unos pocos que sacaron 10, 24, solo como 30 personas sacaron menos de 20 puntos, ¿verdad? Pero la mayoría sacó una buena nota, arriba de 20, bastante también arriba de 25, 36 personas que sacaron 30 y si revisamos todavía puede haber más, ¿verdad? Unas 40 tal vez personas que sacaron 30, eso está bien. Quiere decir que sí está quedando el conocimiento, ¿verdad? Que es lo importante. ¿Verdad? Y quienes no sacaron buena nota, pues todavía se pueden recuperar en este segundo parcial. Pero sí, voy a revisar las respuestas directas. Eh, ¿Alguna pregunta más, algún comentario más sobre el examen, sobre alguna duda que tengan? No, muy bien. Entonces vamos a comenzar ya a ver el contenido para este segundo parcial. Voy a empezar a compartir la presentación. Y vamos viendo este tema de hoy, que es un tema muy importante, como es el del tema del concepto jurídico. Si se recuerdan, cuando empezamos a ver lógica general antes del primer parcial,
comenzamos precisamente con los grados del pensamiento, el concepto jurídico, perdón, el concepto, luego la definición, luego el razonamiento, luego los juicios, perdón, primero los juicios y después los razonamientos. Igual va a ser en lógica jurídica. Vamos a ver primero el concepto jurídico, luego vamos a ver la definición jurídica, luego los juicios jurídicos o proposiciones jurídicas y de último los razonamientos jurídicos. Entonces, este sería el primer grado de pensamiento jurídico dentro de la lógica jurídica como tal. ¿Se recuerdan cuando vimos que el concepto de la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos sin que se afirme o niegue algo de ella? ¿Verdad? Todavía no estamos aquí afirmando o negando algo, solo damos el concepto. Concepto mesa, concepto lápiz, concepto pizarrón, ¿verdad? Las características esenciales, ¿verdad? Pero lo hacemos sobre todo en la mente, porque si ya lo describimos, ya es una definición. Entonces, los conceptos son significaciones elementales referidos a objetos. Y también vimos lo que son las clases, que son conjuntos cuyos elementos tienen por lo menos una propiedad o característica en común. Y vimos que puede haber clases singulares, es decir, que están conformadas por un solo elemento o por ninguno, que serían las clases vacías. Pero lo general es que sí tengan, los conceptos sean parte de una clase, ¿verdad? Y ahí era precisamente cuando estábamos hablando de mayor extensión o mayor comprensión, o sea, de mayor a menor, los conceptos, ¿verdad? Los vamos agrupando en las diferentes clases. En el caso del concepto jurídico, es un concepto sobre temas jurídicos, es decir, es una significación elemental referida a temas de derecho. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, pensemos todos en el concepto delito. Entonces todos ya tenemos el concepto claro en nuestra mente porque ya hemos estudiado derecho lo que es un delito, ¿verdad? No les pido todavía que definan qué es el delito, sino solo que piensen en él, ¿verdad? El concepto es eso, es la síntesis mental de las características esenciales de un objeto. Si yo les digo igual, con una serie de elementos jurídicos, concepto jurídico, patrono, por ejemplo, es un concepto jurídico, y tenemos claro que el patrono, ¿qué es el patrono, verdad? Entonces, los conceptos jurídicos son conceptos sobre temas jurídicos, ¿verdad? Muchas veces estos conceptos jurídicos solo los entendemos quienes hemos estudiado derecho. Entonces se nos dan ciertas preguntas, se vienen ciertas preguntas en relación al carácter peculiar de los conceptos jurídicos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre los conceptos jurídicos y los conceptos que se manejan en otras ciencias? Pues, o en la vida cotidiana también, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay conceptos jurídicos que sí son muy específicos al derecho y que, sí, y que solo los que estudian derecho conocen, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de judicatura o el concepto de usucapión. Solo los que han estudiado derecho civil saben qué es el concepto usucapión, ¿verdad? ¿Qué significa? Y a qué clase pertenece, a qué rama del derecho pertenece, a qué figura jurídica pertenece, ¿verdad? Igual el concepto judicatura. Son temas que una persona los escucha y no le suenan para nada, no tiene idea de qué están hablando, ¿verdad? Mientras que otros conceptos que usamos en el derecho sí se pueden entender en otras ciencias. Por ejemplo, el concepto autoría. Por supuesto, no exactamente igual, pero cuando nosotros decimos autoría nos referimos principalmente a quién fue el autor de un delito. Mientras que para otras ciencias, autoría, por ejemplo, es nada más quién fue el autor de una obra. ¿Quién puede ser una obra científica, una obra literaria, verdad? Pero a lo que voy es que hay varios conceptos que sí se entienden igual en otras ciencias o en la vida diaria. Por ejemplo, si pensamos en el concepto sindicato, las personas comúnmente sí saben a qué se refiere cuando pensamos en o decimos un sindicato, ¿verdad? Un juez,
pues se entiende que es alguien que imparte justicia, ¿verdad? La mayoría de la gente lo entiende, pero hay conceptos muy específicos de las ciencias del derecho. Es más, pareciera que los juristas se han empeñado en sacar ciertos conceptos complicados para las personas para que solo los juristas puedan entender realmente las leyes. Y hay conceptos así en todo tipo de leyes. Entonces, esa es una primera reflexión que tenemos que tener. ¿Por qué para la lógica jurídica es importante esto? Porque ustedes cuando apliquen la lógica, cuando apliquen el derecho en la práctica, van a tener que hablar con otras personas, por un lado, que sí entienden el derecho y entienden estos conceptos jurídicos, ya sea los jueces que están viendo los casos que ustedes están llevando, ya sea otros abogados, pero también van a tener que ver con sus clientes, que son personas que no saben lo que ustedes están diciendo. Entonces, aún su cliente, ustedes no tienen por qué explicarles, mire, aquí lo que corresponde es constituir una servidumbre de hecho, ¿verdad? Entonces, se van a quedar pensando el pobre cliente qué significa servidumbre si no comprende el concepto, ¿verdad? Porque el concepto servidumbre en derecho es muy diferente al concepto servidumbre que se utiliza, por ejemplo, en historia o en sociología, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que significa el concepto servidumbre en derecho civil, ¿verdad? Que es un paso prácticamente en una propiedad. Pero para otras ciencias o para las personas en común, eso significa sojuzgar a una persona, someter a una persona a trabajos forzados. Eso es la servidumbre. Entonces, a lo que vamos es que dependiendo de en qué contexto y con qué personas se manejen los conceptos jurídicos, algunos tendrán que aclararlos, ¿verdad? Con sus clientes principalmente. Y también hay una diferencia muy importante con el concepto jurídico, con el concepto de las ciencias naturales. Recuerden que el derecho es una ciencia cultural, que el objeto del derecho no es la naturaleza, sino es un objeto creado por el hombre. Entonces, no es una ciencia sobre hechos, sobre fenómenos naturales, sino sobre significados que han de entenderse o explicarse y es valorativa además, pues no se limita a observar o constatar, sino que juzga sobre la base de referencia a valores. Todo el derecho se diferencia de otras ciencias porque las ciencias naturales, sobre todo, se tratan de medir cosas, de ver la composición química, los átomos de un objeto, mientras el derecho no es que busque explicar de qué están hechas las cosas, sino que busca valorar los actos humanos, principalmente, ¿verdad? No los hechos naturales, sino los actos humanos. Y además no es solo, no es solo observación, sino que es también valoración, porque todas las leyes son referencia de valores y principios supremos que están en la Constitución, algunos de ellos, que están en el derecho natural, otros. Entonces, muchas veces los conceptos jurídicos también se refieren a estos valores que están detrás de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de transparencia, el tema de rendición de cuentas, que son valores jurídicos esenciales y que los conceptos muchas veces se refieren a estos valores, ¿verdad? Y recordemos también que el derecho utiliza el método inductivo o individualizado y el deductivo o generalizador. Es decir, los silogismos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que parten de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Ya habiendo dicho eso como previo al concepto, vamos a ver algunas características esenciales del concepto jurídico, ¿verdad? En primer lugar, la determinación del concepto, que es que el concepto hace referencia a las características de un objeto. Esto es de todos los conceptos, ¿verdad? Todos los conceptos, lo que se busca es la referencia a las características esenciales del objeto. Y la conexión con otros conceptos es otra característica del concepto jurídico, porque muchas veces para explicar un concepto se necesita recurrir a otros conceptos. Es la complejidad que tiene el derecho es que está concatenado
que muchas veces una norma está concatenada con otra. El Código Penal, el Código Procesal Penal están íntimamente concatenados. Igual los conceptos que se manejan en el Código Penal y en el Código Procesal Penal está concatenado también con conceptos constitucionales, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de defensa. Para entender el concepto derecho de defensa, tiene necesariamente que hacerse referencia a varios otros conceptos, por ejemplo, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a tener un abogado, el concepto abogado, defensor, ¿verdad? El concepto proceso. Entonces, un concepto jurídico, por más simple que sea, lleva detrás una serie de conceptos que hay que manejar también para entenderlo y poder aplicarlo, ¿verdad? Y todos estos conceptos tienen un fundamento normativo, es decir, están en las normas. Muchísimos conceptos jurídicos están en la Constitución, muchos otros están en los códigos, ¿verdad? Y las conexiones que hay entre ellos, ¿verdad? El Código de Trabajo, por ejemplo, tiene una conexión directa con el artículo constitucional que regula las relaciones de trabajo. Entonces, no podemos hablar de temas como descanso de vacaciones. Las vacaciones, en términos de cualquier persona, sí tiene un significado, pero para el concepto jurídico de vacaciones tiene una regulación constitucional y del Código de Trabajo, que uno dice que son 15 días que hay que pagarle al trabajador, pero si es un trabajador del Estado tiene más. En la ley del servicio civil no son 15, sino son 20 días, ¿verdad? Y en otras leyes específicas son más. Entonces, sí, los conceptos tienen una conexión directa con las normas jurídicas. Y muchos conceptos jurídicos, como les decía, tienen conexión con los valores socialmente relevantes. El tema del robo, el tema del hurto, por ejemplo, tiene conexión con la propiedad privada. Esos conceptos solo tienen sentido en un estado, en un sistema que proteja la propiedad privada, ¿verdad? El tema de los delitos sexuales tiene relación con el valor supremo de respetar la sexualidad, la vida de las personas, la indemnidad sexual de las personas, ¿verdad? Son valores socialmente relevantes, pero no solo el Código Penal, también el Código Civil establece valores socialmente relevantes. Por ejemplo, el concepto jurídico de matrimonio, ¿verdad? Es relevante socialmente. Y no digamos los derechos laborales, por solo citar algunos. Es decir, el concepto jurídico es bastante diferente, tiene ciertas características que lo diferencian de conceptos utilizados en la vida diaria y de conceptos utilizados en otras ciencias. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a ver la clasificación del concepto jurídico, y hay 4 formas de clasificar los conceptos jurídicos. En primer lugar, desde el punto de vista de los objetos a los que se refiere. En segundo lugar, desde el punto de vista de su extensión, puede ser también desde el punto de vista de su contenido, o puede ser desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos el día de hoy. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay alguna duda o comentario? Todo bien, Link, gracias. Todo bien, va. Todo muy claro, gracias. Bueno, ahorita estamos solo viendo temas, temas teórico-conceptuales generales, ¿verdad? Vamos a ir ahora ya a ver cómo se clasifican estos conceptos jurídicos. Si vamos a ver los conceptos jurídicos desde el punto de vista de los objetos a los que se refieren, puede ser 2 tipos de conceptos jurídicos: los conceptos lógico-jurídicos y los conceptos ontológico-jurídicos. Los conceptos lógico-jurídicos son aquellos que carecen de un correlato de tipo físico-material concreto. Es decir, no se refieren a cosas que existan en la realidad, sino que son, digamos, concepciones solo mentales, son de índole abstracto, ¿verdad? Son eminentemente conceptos
jurídicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de una norma genérica, este es un concepto jurídico, pero en la realidad no vamos a encontrar nada que se llame norma genérica en la realidad. No la podemos tocar, una norma genérica o un silogismo jurídico, ¿verdad? Eso es algo que podemos construir mentalmente, es abstracto, no tiene algo concreto. Argumento a contrario, stricto sensu, son conceptos jurídicos que no tienen una correlación con algo material, físico. En cambio, hay conceptos jurídicos que se llaman conceptos ontológicos jurídicos que sí se refieren a un objeto concreto que tiene un correlato objetivo. O sea, que sí existe en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Esto sí existe. Hay un documento que se llama contrato de compra-venta que firmaron las partes, por ejemplo, ¿verdad? Hay un documento. Ese es un concepto ontológico jurídico porque sí existe físicamente un contrato. Un homicidio, claro que tiene una correlación directa. Un homicidio es un concepto que ahí está el cuerpo, ahí está el delito. Claro que tiene un correlato físico, real. Un sindicato es un concepto jurídico, pero sí tiene una realidad. Sí se puede ver a los trabajadores reunidos, todos los que forman parte del sindicato, son personas que están ahí, que firmaron en un sindicato. O el concepto de funcionario público, ahí está el funcionario público en su escritorio, un oficial, un juez, un fiscal, ¿verdad? Sí hay un correlato físico, algo material, real, mientras que en los conceptos lógicos jurídicos son cuestiones abstractas que se manejan en el mundo del derecho y que incluso se dicen ante un juez o ante un colega, pero no tienen un correlato material, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien levantó la mano ahí? Ah, no, estaba queriendo entrar, Mateo. Muy bien. Entonces, esa es la primera clasificación y es la clasificación bastante sencilla. Son cosas reales, son cosas materiales, son cosas que están en el mundo objetivo, entonces son conceptos ontológicos jurídicos. Si no tiene realidad en el mundo jurídico, sino que es una cuestión teórica, abstracta, son conceptos lógico jurídicos, ¿verdad? Esto es bastante sencillo si se quiere ver así. Ahora, desde el punto de vista de su extensión, ¿verdad? Pueden ser singulares, pueden ser plurales o pueden ser universales, dependiendo si se refiere a un objeto específico, a varios objetos o abarca todos los objetos de una clase, ¿verdad? Por ejemplo, un concepto singular son los que se refieren a un objeto único, específico, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, el delito de homicidio cometido por Alfonso Pérez contra su padre César Pérez el día 12 de marzo del 2023 a las 3 de la tarde, ¿verdad? Es ese hecho en específico, es a ese concepto, es ese hecho el que se refiere a ese concepto, es algo muy individualizado, es algo muy único, es algo que solo se pasa una vez, no estamos hablando de más de uno, es un concepto jurídico singular. Si decimos el contrato de compra-venta de bien inmueble autorizado por la notaria Camila Pérez el 12 de marzo del 2023, es ese contrato de compra-venta que autorizó en ese día, ¿verdad? Bueno, aquí todavía faltaría hasta poner la hora, ¿verdad? En que autorizó, porque puede ser que el mismo día haya firmado varios contratos, ¿verdad? Pero lo que voy es que cuando hablamos de conceptos jurídicos singulares, son los que solo se refieren a un tema, a una cosa en específico, un objeto único, ¿verdad? Mientras que aquí se equivocó la computadora, ¿verdad? Es el B es plurales, el A es singulares, el B es plurales. Los plurales son conceptos que designan varios objetos, ¿verdad? Pero no todos los objetos, no solo un objeto, sino varios, ¿verdad? Algunos objetos. Por ejemplo, el artículo 1339 del Código Civil. ¿Alguien puede leer el artículo 1339 del Código Civil?
Ahorita están viendo civil 3 o civil 4, ¿no? O procesal civil ya. Civil 3, licenciado. Cuando la elección debe de ser hecha por varias personas, el juez concederá un plazo para que se ponga de acuerdo. Si no hubiera acuerdo, decidirá la mayoría, y si no hicieren la elección o no hubiera mayoría, elegirá el juez. Muy bien. Aquí tenemos dos conceptos plurales, ¿verdad? En una norma. Varias personas es un concepto plural y mayoría es otro concepto plural, ¿verdad? La mayoría es la mitad más uno, ¿verdad? Esos son los que van a elegir, ¿verdad? No son todos, son algunos, son unos cuantos, son varios, ¿verdad? Personas en este caso. Igual el artículo 1347 del Código Civil. ¿Quién lo puede leer? Artículo 1347. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Exacto, ¿verdad? Nuevamente vemos ahí el concepto plural porque es varios los acreedores o varios los deudores, cuando son más de uno, cuando son algunos, son varios, ¿verdad? Entonces, el concepto varios acreedores, el concepto varios deudores significa una pluralidad, que hay más de uno. Ahora, los conceptos universales son aquellos que están referidos a todos los miembros de una clase. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución Política República, que dice en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales, ¿verdad? Este es un concepto universal, abarca todos los seres humanos, no dice solo algunos seres humanos, dice todos los seres humanos, no dice solo los hombres, no dice solo las mujeres, dice todos, ¿verdad? Es universal. Otro ejemplo, el artículo 5 de la Constitución, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Toda persona abarca a todas, no solo a los que no son funcionarios públicos, o sea, o solo a los que son funcionarios públicos, no, toda persona, ¿verdad? En su carácter civil, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Y también en otras normas encontramos algunos conceptos universales, aunque no diga todos, pero sí está de una forma genérica, se entiende que abarca a todos los que están en esa situación. Por ejemplo, el artículo 89 del Código Penal, cuando dice cuando un inimputable, ¿verdad? De los comprendidos en el artículo 23, cuando dice un inimputable, es cualquier inimputable, aunque diga uno, aunque diga un, ¿verdad? Pero abarca a cualquiera, cuando un inimputable, ¿verdad? Cuando una persona, cualquier persona, cuando un inimputable, ¿verdad? No es que cuando diga ahí, nada más es ese inimputable, ese en específico, ese que se llama Juan Pérez, ese inimputable. Entonces sería un concepto jurídico singular, pero cuando dice cuando un inimputable, a veces las normas jurídicas están redactadas así, el que matare a una persona no se refiere a él, a esa persona, no, él, o sea, cualquiera que matare a una persona, a cualquier persona, ¿me entienden? Hay que tener mucho cuidado porque no con tener el número uno o una se va a usar, no estamos hablando de un concepto jurídico singular, sino que son conceptos universales. ¿Quién puede leer el artículo 89 del Código Penal? Artículo 89, internamiento especial. Cuando hay un inimputable de los comprendidos en el inciso 2, en el artículo 23, cometa un hecho que la ley califique de delito, se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico hasta que, por resolución judicial dictada con base en dictámenes periciales, pueda modificarse a medida o revocarse si cesó el estado de peligro del sujeto. Gracias. Esta norma hace referencia a cuando una persona que sea inimputable comete un delito o que esté en interdicción comete un delito, ¿verdad? No se va a meter a la cárcel, sino que se le van a dar medidas de seguridad, ¿verdad? Pero cuando dice, cuando un inimputable quiere ser cualquier persona
que sea de las que están en el artículo 23 que cometa un delito, se va a aplicar las medidas de seguridad, ¿verdad? Igual en el 343 del Código Civil, cuando habla de el tutor deberá rendir cuentas anualmente, ¿verdad? Es cualquier persona que sea tutor, cualquiera que esté, en este caso, teniendo el cargo de tutor, deberá rendir cuentas anualmente, ¿verdad? Pero aunque pareciera que es singular, porque dice él, ¿verdad? No dice los tutores, ¿verdad? Podría decir también los tutores y no cambiaría nada en la norma, pero el legislador que redactó la norma utilizó la forma singular de el concepto jurídico. El concepto jurídico tutor, ¿verdad? Está en este caso utilizándose en forma singular, pero abarca a todos los tutores, o sea, es aplicable a todos los tutores, ¿verdad? Mientras que los conceptos jurídicos singulares sí deben ser muy específicos, ¿verdad? Creo que tampoco aquí hay mucho problema, solo es de tener el contexto de la norma, ¿verdad? Por lo general en las normas van a haber conceptos jurídicos plurales o más todavía, van a ser más casos en que van a ser conceptos jurídicos universales, mientras que en las sentencias, en las resoluciones o en las acusaciones, en los memoriales, se va a referir a conceptos jurídicos singulares, ¿verdad? Porque son casos concretos. Pero también podemos analizar los conceptos jurídicos desde el punto de vista de su contenido y pueden ser conceptos simples o complejos. Pero al decir simples no quiere decir que para nada sean simples las definiciones, porque vamos a ver después, cuando veamos las definiciones jurídicas, que decir trabajador tiene una connotación bastante específica, bastante amplia, también y bastante, también bastante profunda, ¿verdad? El concepto, pero es simple en cuanto a que solo tiene un término, trabajador, delito, son cosas muy complejas, pero que solo tiene, se llaman simples solo por el hecho de tener solo un término, contrato, campesino, patrono, todos son conceptos jurídicos que son simples porque no están compuestos de varios términos, sino que están compuestos de un solo término. Mientras que los conceptos jurídicos complejos o compuestos se componen de varios términos. Escritura pública de testamento, ¿verdad? Son 3 términos. Una escritura pública de testamento. Un homicidio calificado. Homicidio calificado puede ser un parricidio, puede ser un asesinato, puede ser un femicidio, un homicidio calificado. Sociedad anónima, ahí hay 2 términos también, ¿verdad? Jurisdicción voluntaria notarial, ¿verdad? Aquí hay 3 términos en este concepto, ¿verdad? Y cada uno de esos términos tiene un correlato jurídico, tiene detrás una serie de elementos, ¿verdad? La jurisdicción, la cuestión de ser voluntaria y la cuestión de ser notarial, cada uno de ellos tiene en sí mismo correlatos con otros conceptos jurídicos, ¿verdad? Entonces, son simples si solo tienen un término y son complejos si tienen más de un término. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿verdad? Todos estos los vamos a aglutinar dentro de los conceptos jurídicos compuestos, ¿verdad? Aquí recuerden que no estamos todavía en la definición, sino en el concepto, pero ustedes, todos ustedes que ya estudiaron derecho, si yo les digo trabajador, tienen el concepto jurídico, si yo les digo patrono, si yo les digo delito, si yo les digo contrato, ustedes tienen la síntesis mental de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y también si yo les digo escritura pública de testamento, tienen también ustedes la síntesis mental de a qué nos referimos, ¿verdad? O si hablamos de una sociedad anónima, ustedes saben muy bien a qué tipo de
sociedad nos referimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya están acostumbrados, ya manejan estos conceptos, ya los han estudiado sus definiciones, ¿verdad? Puede ser que hayan hecho ejercicios haciendo escrituras públicas, ¿verdad? Ya pronto van a ir a hacer sus prácticas, asesorar trabajadores, patronos, no, patronos no, trabajadores. Después van a trabajar para los patronos, pero para estudiantes empiezan a trabajar con los trabajadores. Y finalmente hay que ver los conceptos jurídicos desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas, de cómo hay relaciones entre los diferentes conceptos jurídicos. Y esta puede ser de dos tipos. Hay relaciones compatibles e incompatibles. Son relaciones compatibles cuando la esencia de dos conceptos tiene relación, ¿verdad? Homicidio en grado de tentativa. Ahí tiene sentido. Un homicidio que se intentó hacer, ¿verdad? Pero que no se consumó, pero de todos modos es punible, ¿verdad? Entonces, un homicidio en grado de tentativa tiene relación. La sucesión hereditaria. También hay relación entre esos dos conceptos, ¿verdad? Son conceptos complejos y tienen relaciones compatibles entre ellos estos dos, pero puede ser también incompatible cuando la esencia de los dos conceptos no tiene relación, por lo que entonces terminan haciendo un contrasentido, una contradicción. A veces no nos damos cuenta y utilizamos esos conceptos jurídicos y hasta los escriben los autores en libros o en leyes incluso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dicen una dictadura democrática. Bueno, el concepto dictadura, ¿verdad? No es de la misma clase, no es de la misma, habrá una relación muy directa porque las dos son formas de gobierno, la dictadura y la democracia, pero no puede haber una dictadura democrática, una dictadura que a la vez sea democrática, o entonces no es dictadura, es democracia, ¿verdad? Y si es democrática, no es dictadura, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, para decir el régimen nicaragüense, lo de Ortega en Nicaragua, es una dictadura democrática. Quieren decir esto porque es un dictador, la persona es autoritaria, tiene el control total del Estado, pero es electo por los votos. Pero esos votos, entonces ahí hay un contrasentido, ¿verdad? Porque cuando vamos a analizar más a fondo, en caso de Nicaragua, por ejemplo, es un dictador que hace elecciones, pero mete presos a los opositores. Entonces no es democracia realmente, es una dictadura. Entonces no podemos utilizar ese tipo de conceptos que se contradicen entre ellos, ¿verdad? O, por ejemplo, otro concepto jurídico que se utiliza mucho, deber jurídico de cumplimiento potestativo, ¿verdad? Otro contrasentido. ¿Es un deber jurídico? Es obligatorio, ¿verdad? Pero si dicen que es un deber jurídico de cumplimiento potestativo, significa que puede o no puede hacerlo la persona. Entonces no es un deber jurídico, ¿verdad? Si puede decidir hacerlo o no hacerlo, al final no termina siendo un deber jurídico, pero son contrasentidos porque no son compatibles esos dos conceptos. Potestativo significa que tiene una posibilidad la persona de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y deber jurídico es algo que obligatoriamente tiene que hacer. Entonces, ahí hay un contrasentido, ¿verdad? Igual que en dictadura democrática. O puede ser un delito culposo en grado de tentativa. Ese es otro concepto incompatible. ¿Por qué? Porque un delito culposo significa que no hubo intención. Y en grado de tentativa quiere decir que sí lo intentaron, ¿verdad? Entonces, no puede haber un delito culposo en grado de tentativa. Eso es un contrasentido y no tiene sentido lógico, ¿verdad? Son conceptos incompatibles, ¿verdad? Un delito doloso sí puede ser en grado de tentativa. Sí se le intentó cometer delito, sí había la voluntad, pero no se llevó a terminar, ¿verdad? Pero un delito culposo no puede ser en grado de tentativa. Entonces, hay que tener cuidado porque
no podemos nosotros, cuando ustedes hacen una argumentación jurídica, cuando hacen un memorial, tienen que tener cuidado de que lo que van a unir ustedes, los conceptos que van a utilizar, tengan relación compatible entre sí, ¿verdad? No porque alguien dijo dictadura democrática, yo voy a poner es que es una dictadura democrática. Ese es un contrasentido, ¿verdad? Puede tener repercusiones en que les rechacen la solicitud directamente. Y luego hay también relaciones de coordinación y de suprasubordinación, ¿verdad? Dependiendo de si el concepto se refiere a clase o miembros de una clase o se encuentran en relación de coordinación o subordinación, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto comprador y vendedor, hay ahí una relación entre ambos, pero no hay una relación jerárquica. Es una relación de coordinación, ¿verdad? Comprador-vendedor. Están, digamos, legalmente en igualdad de condiciones, ¿verdad? Se coordinan. Uno le da la mercadería y el otro le da el pago. El derecho sustantivo con el derecho procesal, ¿verdad? Ahí no tampoco hay una relación de subordinación, sino una relación de coordinación, ¿verdad? No es que el derecho penal y el derecho procesal penal o el derecho civil y el derecho procesal civil sea uno más que el otro, no, están en un mismo plano, entonces hay una coordinación, ¿verdad? El derecho procesal penal es la forma de llevar a la práctica el derecho penal. El derecho procesal civil es la forma de llevar a la práctica el derecho civil. El derecho procesal constitucional es la forma de llevar a la práctica el derecho constitucional, ¿verdad? Las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, ¿verdad? No es que haya jerarquía entre estos conceptos, sino que la es coordinación. Mientras que hay otros que sí podemos ordenar, ¿verdad? Ordenarlos en cuanto a lo que hacíamos con los animalitos, ¿verdad? Cuando decíamos mosca, bueno, ¿qué es una mosca? Es un insecto, es un invertebrado, es la clase animal, ¿verdad? Así también hay conceptos jurídicos que puede haber una subordinación, ¿verdad? O suprasubordinación, dependiendo si es para abajo o es para arriba. Por ejemplo, contrato es genérico, contrato de compra-venta es más específico, contrato de compra-venta de bien inmueble es todavía más específico, ¿verdad? Entonces vamos aumentando la comprensión del concepto, ¿verdad? Igual, homicidio, asesinato, parricidio, ¿verdad? El homicidio es el genérico, el asesinato es un tipo de homicidio, el parricidio es un tipo calificado de asesinato, ¿verdad? Entonces, sí hay conceptos que pueden ordenarse porque hay una subordinación entre ellos, ¿verdad? Entonces, estas serían las 4 formas de clasificar los conceptos jurídicos. Como les digo, hoy estamos viendo esta parte del concepto jurídico que es la forma más simple de pensamiento jurídico. ¿Alguna duda? El gobierno democrático de Venezuela, dice Eric. Este es otro ejemplo muy bueno, ¿verdad? El gobierno democrático de Maduro. Bueno, ¿hay democracia en Venezuela o no hay democracia en Venezuela? ¿Verdad? ¿Hay democracia o hay dictadura? ¿Se puede participar siendo oposición realmente o no? ¿O es lo que se llama también en teoría política una democracia nada más semántica, una democracia nada más en teoría es democracia, ¿verdad? Pero en la práctica no lo es, ¿verdad? Eso tiene algo que sí tiene Cuba, por ejemplo, es que no hay quien diga que Cuba es una democracia, es una dictadura. Y el marxismo promulga la dictadura del proletariado. Y cuando vemos a lo que escribió Lenin, él dice, la democracia son puras mentiras. La democracia es un montón de personas que están financiadas por los grandes empresarios para que compitan entre ellos, porque al final todos están dándole dinero a todos. Y cuando vemos en la práctica, tiene algo de razón Lenin, ¿verdad? Los grandes empresarios ahorita están financiando a Suri, están financiando a Mulet, están financiando a Sandra para ver quién de ellos queda, ¿verdad? Entonces, lo que dicen los marxistas es que esto de las democracias es pura mentira al final, ¿verdad? Son de varios
colores, pero en el fondo todos son lo mismo, todos están financiados por lo mismo. Por eso los marxistas no se andaban con que la democracia, no, ellos decían dictadura del proletariado, dictadura de los trabajadores, ¿verdad? Eran más digamos, honestos en ese sentido. Ahora se quieren vestir de democráticos, pero no, ni siquiera conceptualmente entra en eso. ¿Alguna duda o algún comentario sobre lo que hemos platicado el día de hoy? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Si todo está claro, dejémoslo hasta ahí para que el martes entremos ya al tema de la definición jurídica y después, ese mismo día, pues vamos a ver un poco también de juicio jurídico, porque es corto la definición jurídica y podemos entrar al tema del juicio jurídico para seguir después avanzando. Muchas gracias. Muy bien, licenciado. Feliz noche y gracias. Feliz noche, Buenas noches. licenciado. Gracias, Lucía. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches.